está, señores y señores? Bienvenidos a Sin Censura, donde las verdades salen a la luz. Saludamos a toda la gente del norte, a toda la gente del centro, hasta Coyhaique, desde Iquique hasta Coyhaique, que nos ven a través de este canal y también a través de las redes sociales, en la cual usted puede ser partícipe, ahí mandando sus opiniones, el debate. Hoy nos acompaña una abogada de profesión, militante de la UDI desde los 27 años, exdiputada de la República. Bienvenida a Sin Censura, Claudia Nogueira. Hola Agustín, hola Ricardo. Quiero hacerte ahí te quiero corregirte un milímetro, desde los 18 años, no desde los 27. O sea, mucho más tiempo en, desde el año en la UDI. 97 tengo yo aquí registrado. No, antes. Sí, desde los 18 años. Yo entro a la universidad el primer año, vivía en Temuco, me vengo a Santiago y lo primero que hago es ir a Suecia 286 y inscribirme en la UDI. Y lo segundo es que estoy encargada hoy día con mucho entusiasmo y mucha energía en el estamento de mujeres de la UDI, es decir, desplegada por fortalecer los liderazgos de las mujeres y promover su participación política, porque estamos convencidas que más mujeres hacen mejor política. Le damos la bienvenida también a Ricardo Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Sí. Claudia, este es un programa sin filtro, sin censura, tal como lo dice el título del programa. La primera pregunta, ¿la UDI está muerta? ¿Políticamente está viva? Ya, o anda de parranda, dices tú. ¿Qué pasa con la UDI? Sí. O sea, yo creo que es un partido más vivo que nunca. Hemos estado en los medios de comunicación, en la agenda pública, estas últimas 2 semanas, todos los días. Tenemos el candidato presidencial que más ranquea en las encuestas. Y es más, tenemos 2 candidatos presidenciales que están muy bien posesionados. Pero no los quieren mucho. Y Evelyn Matei. No los quieren mucho, por lo menos. No creas, Ricardo. Hay gente que los quiere muchísimo, que los respeta, que los admira y que en ciertas cosas no están de acuerdo y que se entiende que para ser candidato presidencial no tienes que tener una postura de nicho, sino más bien ampliar el espectro para ir a conquistar corazones. Por lo tanto, es bien mito eso de que no los quieren mucho. Okay, muy bien. Te hago la pregunta por lo siguiente. La UDI, no sé, la UDI hace 25 años, hace 30 años. Y lo que uno hoy día ve de algunos liderazgos de la UDI, Joaquín Lavín, que dice que hoy día se define como socialdemócrata, e incluso Pablo Longueira, que está a favor del tema del apruebo, y así uno puede ver una serie de declaraciones de dirigentes emblemáticos de la UDI que no habría sido posible esas declaraciones de 25 años atrás. Y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto la UDI es un partido político que hoy día la gente lo siente cercano, empatizar con ese partido político? A ver, yo creo que hay 2 cosas que hay que puntualizar. Con respecto a las declaraciones de Joaquín Lavín, el autorreconocerse como socialdemócrata, yo creo que fue desafortunado, sabiendo que lo que marcó el origen de la socialdemocracia. Yo creo que más bien lo que él intentó, cuando uno entra a explicar siempre es complejo, pero lo que estamos de acuerdo todos y lo que él manifestó además en alguna oportunidad es que lo que se requiere es un Estado más solidario, más atento, más robusto y más preocupado de aquellas urgencias sociales que están hoy día desamparadas y desprotegidas. O sea, un Estado mucho más despierto, más activo en recoger aquellas urgencias sociales que han sido postergadas o que no han sido bien resueltas por los privados. Y en lo que respecta a lo que ha sostenido Pablo Longueira, gran dirigente, apreciado y admirado por la totalidad, te diría, militancia de la UDI, y además su liderazgo se proyecta mucho más allá que los militantes de la UDI. Yo creo que ahí hay que desmitificar un poco el tema del apruebo, como asignar el apruebo a un sector u a otro. Yo creo que el apruebo no es patrimonio de nadie. Yo sin duda me va a preguntar, Agustín, ¿por qué está? Yo estoy por el rechazo y tengo mis razones. Pero si hay algo que caracteriza a mi sector, que es el Chile Vamos, es que tanto los que están por el apruebo como los que están por el rechazo no están disponibles para partir de cero. Eso es lo que han dicho a través de esta hoja en blanco. Y eso no lo tiene la oposición. Los apruebos de la oposición, vaya uno a saber cuál es la diferencia entre el apruebo de la Democracia Cristiana y el Frente Amplio. No sabemos eso, porque además no lo han dicho. Entonces nos quedamos en la consigna ahí. Dime una cosita, la crisis, el estallido social a partir del 18 de octubre, ¿cómo los políticos no lo vieron antes? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, yo, Ricardo, también hago un mea culpa. Yo fui parlamentaria 12 años. Mira, se manifestó, habían proyectos de ley
importantes que fueron los proyectos, que fueron las iniciativas por las cuales la inmensa mayoría o la totalidad de los chilenos y las chilenas se manifestaron multitudinariamente a partir del 18 de octubre. Esas urgencias, esas necesidades en materia de pensiones, de mejorar los sueldos, de mejorar la salud, la educación, una educación de calidad, estaban en el Parlamento. ¿Ah? Y de alguna forma, no sé si no los vimos o no nos aplicamos en ello. Yo creo que se fue incoando un malestar, una sensación de abuso sumado a un descrédito y un deterioro de la relación política, de la relación entre los políticos, de la política y de todas las instituciones, porque aquí no se salvó, salvo los bomberos, nadie en tener una caída fuerte. Entonces, bueno, todo, sí, Ricardo, se juntó, fue la tormenta perfecta. Es que justamente tú estuviste en una comisión investigadora por el fraude que hubo ahí en Carabineros. ¿Tú no piensas que hubo una crisis total institucional? Porque fue Carabineros, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, que eso también... Los políticos, que eso ayudó mucho también en preparar el ambiente. Sin duda. Los chilenos dejamos de mirarnos en el otro. El otro dejó de ser un referente, dejó de ser una persona a seguir. Las instituciones dejaron de dar confianza. Entonces entramos en una crisis profunda de desconfianza donde pasamos a representarnos nosotros mismos. O sea, ya tú no me representas, me represento yo. Y lo que yo creo es lo justo, es lo necesario y es lo urgente. Y no lo que las instituciones declaran. Porque además te faltó decir la Fiscalía y el Poder Judicial. Aquí, y el Parlamento, ¿para qué decir? O sea, aquí fallaron toda la institucionalidad. Y en ese sentido fallamos todos como sociedad también. Y hay es bien manoseado el tema de la deuda pendiente, pero sí hay que hacer un reconocimiento positivo de que fallamos todos, pero también como chilenos lo hemos pasado muy mal y partiendo por el azote de la naturaleza, los terremotos, los maremotos, las irrupciones volcánicas, y hemos salido adelante pese a azotes que se nos han venido súper fuertes. O sea, ¿quién iba a pensar que sacamos lo imposible 33 veces? Pudimos recuperar lo que creíamos imposible hace pocos años atrás. Entonces, somos un país que tenemos esa capacidad y esa resiliencia de salir adelante, de mirarnos, y tengo que hacer la salvedad. Fuimos un país que tuvimos la disposición, las ganas y el ánimo de juntos salir adelante pese a los embates de la naturaleza y a los embates institucionales. Pues no es la primera vez que hay una crisis en la institucionalidad. Ya otros años la tuvimos, por cierto, y muy profunda. Oye, Claudia, yo quiero volver al tema de la credibilidad de los partidos políticos y particularmente la credibilidad del tema de tu partido, de la UDI, porque hay dirigentes importantes, ellos Longueira, que están a favor del apruebo, tú estás a favor del rechazo, me gustaría saber por qué estás a favor del rechazo, y dirigentes que fueron emblemáticos, que se unían en una misma causa, bajo un voto común, bajo una visión en común, y además no habían declaraciones cruzadas, y hoy día por eso cuesta entender en qué es lo que está este partido y si uno realmente les cree, sabiendo que no solamente tú, tiene que ver que tu partido, tiene que ver con todos los partidos, la credibilidad de los partidos políticos. Yo creo, Agustín, que si había un capital muy valioso de un partido político era el sentido de la palabra, de la unión y del homogéneo que era en términos de cuando se tomaba una decisión al interior de la bancada o al interior de la directiva, esa decisión, pese a que hubiera algunos que no estuvieran de acuerdo, tuvieran aprensión o discrepancia, esa decisión se respetaba y se llevaba adelante. Ese era un activo, un capital muy importante que tenía la UDI y que tengo que reconocer con harto dolor que se perdió. Efectivamente es así. No es el único partido, mal de muchos, consuelo tonto, estamos de acuerdo, pero no es el único partido en el cual, porque esto obedece a un cambio, una evolución casi de teoría sociológica de cómo fueron mutando los partidos políticos, aquellos que eran muy monolíticos, como el mío, que era bien vertical en torno a la decisión que se tomaba, íbamos todos detrás, entonces era un partido confiable, un partido en el que si la oposición o el oficialismo quería llegar a acuerdos, sabía que con la UDI iba a contar. Si los votos de la UDI se aseguraban por parte de la dirigencia, estaban hasta el final. Hoy día eso se rompió, hoy día eso no existe, y no existe por múltiples causas, y partiendo por esta grave crisis de institucionalidad, por esta
Diría, y con harto dolor lo digo, porque yo no soy parlamentario hoy día, pero si hubiera sido parlamentario hubiera sido difícil el mantenerse firme frente a la impopularidad. Si algo también era muy característico de la UDI era sobreponerse a la impopularidad y defender ideas, pese a lo impopular. Hoy día es tremendamente difícil y excepcional ver a los políticos, y no es en son de crítica, es en son de realidad, porque la funa, las redes sociales, los ataques son tan feroces que hay que tener coraje, que era el coraje que tenía la UDI, hay que tener coraje para sobreponerse y persistir en aquello que cree que es importante para el país y no para el interés personal, de esa cosa de decir, yo quiero ser popular, por lo tanto voy a estar con lo que dice la mayoría. ¿Y desde cuándo lo que dice la mayoría es lo correcto o está bien? Siempre. Eso era particular. Esa particularidad de la UDI yo reconozco que se ha perdido. No totalmente, porque si tú miras la votación, hubo parlamentarios que pese a toda esta guerra feroz en torno, recordemos la última votación que fue el 10% de la AFP, que no fue la crisis y el reproche en términos de lo que ocurrió en la bancada de la UDI, no fue en torno a votar por el 10%, sino en torno a violar los preceptos constitucionales. Cuando la Constitución no se respeta, que era haciendo trampa, llegando por el lado para saltarse el quórum que se necesita. El quórum, lo bajaron, era un quórum más alto, quórum que al final, Agustín, estaba. Los 2/3 estaban al momento de votar. Entonces, cuando tú soslayas la Constitución, pasas por arriba de una Constitución además que nos dio muchísimo crecimiento y desarrollo, una Constitución además que colaboró activamente nuestro fundador, Jaime Guzmán, tú dices, hoy sucumbir a lo popular y no sobreponerse a lo que es impopular momentáneamente y no mirar con perspectiva de que la Constitución se protege, fue complejo. Que se legisló el 10% del retiro de la AFP. ¿Se rompió el marco constitucional para ti? Sí, yo creo que ahí se marcó un antes y un después, sí, sin duda alguna. Ahí se marcó un antes y un después de cómo respetamos nuestra Carta Fundamental. O sea, hoy día no me sorprendería que cualquier ley de carácter esencial pudiera verse comprometida, cualquier precepto constitucional esencial. Bueno, sin ir más lejos, hoy día tenemos 2 billeteras fiscales. Hoy día más el Parlamento tiene billetera fiscal y el Ejecutivo. O sea, yo creo que estamos en una crisis bien profunda, Claudia, mira, de respeto a la institucionalidad. Quería preguntarte lo siguiente. Tú hablaste de un partido que es fiel a principios, pero hay veces cuando uno es fiel a principios puede convertirse en legalista y perder su sensibilidad social. ¿No piensas que la derecha en general, y en particular la UDI, no ha tenido también una falta de sensibilidad y Lavín lo está teniendo y por eso está teniendo este arrastre, digamos, popular? O sea, yo creo que hemos perdido un poco de empatía, no solamente la UDI. Esto no es un problema que afecte solo a la derecha, sino a la política en general, que ha perdido esa conexión que tenía con el terreno, con el contacto, sin entrar en la pandemia, por cierto. Desde antes del 18 de octubre, esa capacidad de poder escuchar, de poder hacer suyo los problemas del otro y de poder tomarse en serio el papel de parlamentario y representar la sensibilidad de su sector. Yo creo que ahí perdimos todos de alguna manera, pero el sello popular de la UDI, yo dificulto que se haya perdido. Ahora, está anestesiado, pero no perdido. Ahora, en ese sentido, hablando de la política en general entonces, tú fuiste acusada de fraude y luego absuelta, digamos, el fiscal no continuó con la causa. ¿No te parece que los políticos están demasiado enfocados en el poder en lugar de, están muy aislados, como tú dices, de todos los partidos, muy aislados de la sociedad, como no entendiendo, no teniendo esa sensibilidad hacia la sociedad, que son capaces de levantar una querella, una demanda en contra tuya y de otros en forma tan injusta, como muy salvaje la cosa, ¿no? Hoy día nos hemos convertido en una máquina demoledora de carne. Hoy día la política está convertida en una trinchera entre los que opinan de tal manera
y los que no en una lógica de enemigos, en un cuadrilátero donde en vez de llegar a un acuerdo pese a nuestras diferencias, lo que hacemos es enfrentarnos en una guerra sin sentido, en una lógica de enfrentamiento, de beligerancia, que es lo que tiene alejada a la ciudadanía. No solamente, Ricardo, son las acusaciones infundadas, las acusaciones duras, algunas fundadas y otras con razón, y por cierto, eso también es causa del malestar generalizado de la gente que no se ve representada en aquellos que les dieron su confianza y que finalmente aparecieron con conductas que no eran las que ellos pensaban y por lo tanto hay una desilusión. O sea, aquí tenemos de todo. O sea, yo viví algo bien injusto donde me juzgaron muchos en términos de sociales y no en términos de tribunales. Aquí los que juzgan son los tribunales de justicia y no los medios de comunicación y no aquellos especialmente de izquierda que son tremendamente agresivos conmigo, sobre todo porque defiendo principios que son para muchos muy impopulares. O sea, mi defensa sobre la familia y especialmente la vida del que está por nacer, a mí me significó que me acusaran producto de que esperando mi primer hijo lo perdí dentro mío. O sea, tuve y lo dije en un minuto, que fue un aborto retenido, o sea, la guagua estaba muerta, me hicieron un raspaje porque estaba muerta. Bueno, ahí se instaló de que yo me había hecho un aborto terapéutico y fue súper duro. Y si tú miras los medios de comunicación hasta hoy día, aparezco como que me hice un aborto terapéutico en el sentido de que no solamente he defendido a una costa personal el sentido de lo que es la vida humana, su protección y su defensa, lo tuve que vivir en carne propia. O sea, que se me acusara a mí de algo que para mí era una causa. Yo además tenía una historia personal, había perdido muchas guaguas antes de tener los 2 hijos con los cuales Dios me ha bendecido, que son 2 niños, perdí 7 guaguas. Para mí fue un costo familiar y personal tremenda esa acusación. Entonces, los medios los medios de comunicación, porque era cosa de que tú miraras el programa y dijeras aborto retenido, no lo quise decir directamente, era un raspaje en el fondo, la guagua estaba muerta, eso no es un aborto terapéutico, ¿te fijas? Pero sí fue tratado, y olvídate los ataques que sufrí, que fueron dolorosos en términos personales y familiares, ni te cuento. Entonces, sí, estar en la política es súper duro, es súper fuerte, y hoy día estar en la política es mucho peor. Yo, Ricardo, hoy día la miro, no desde la primera línea, de hecho estoy sentada aquí con ustedes, pero es duro. ¿Por qué tú no quieres volver a ser diputada? Mira, ser diputada no está dentro de mi ambición política hoy día, de mi ambición personal, en el fondo, ser diputada. Yo creo que ya cumplí 12 años donde me aboqué a temas específicos, la defensa del que está por nacer, de la mujer, del papel y el rol que jugaba la mujer dentro de la sociedad y la protección que había en torno a la violencia, en torno a dotarla de mayores herramientas para salir adelante, porque el impacto de la pobreza, el impacto de todas las políticas públicas recaían y las sufrían especialmente la mujer, si eran buenas o eran malas. Pero tú dijiste que la violencia no tenía género. Fuiste muy criticada por esto. Pero me partieron porque ni siquiera... Primero, ¿sabes por qué me partieron, Ricardo? Porque lo que dijo ese medio de comunicación que fue la cooperativa, entrecomillado, era la violencia de género no existe. Entrecomillado, llamé por teléfono para dar mi queja a quienes dirigen el programa en el que había participado y les dije, yo nunca dije eso. Lo que yo dije fue la violencia no tiene género, no elige sexo, la violencia es violencia, venga de a donde venga, y son seres violentos. Eso no quiere decir que quien sufra mayoritariamente y por lejos la violencia son las mujeres, por Dios. Estoy trabajando precisamente en la lucha para eliminar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, que son aquellas que reciben y que sufren mayormente por lejos la violencia. Entonces, no solamente se malinterpretó, porque no se oyó el audio, sino también se tergiversó, algo que no había dicho. Bueno, a eso, Ricardo, uno está expuesta todos los días, sobre Claudia, todo cuando defiende ciertas cosas. Volviendo al tema del 25 de octubre, tú estás por el rechazo. Sí. Y encontramos a un Pablo Longueira que está por el apruebo. Joaquín Lavín, como socialdemócrata, pienso que está más ligado al... Estaba más solidario, estaba más solidario. ¿Tú por qué estás por el rechazo? Porque yo rechazo... ¿Por qué estoy por el rechazo después de una profunda reflexión? O sea,
partiendo desde lo más básico. Las manifestaciones a partir del 18 de octubre, que fueron multitudinarias y con una causa muy justa y muy legítima, yo no vi que se manifestara por entrar en un proceso constituyente. Eran demandas diversas, pero no para entrar, no era el clamor de la ciudadanía, primero. Nosotros salimos de un proceso electoral hace 2 años atrás, 3 años atrás, en el que precisamente lo que había era un programa donde se ofrecía una asamblea constituyente y uno en el que no, y una serie de reformas. Bueno, ese fue el que triunfó y el que yo adherí e hice campaña. Por lo tanto, mal podría estar ahora por una asamblea constituyente en circunstancias que los chilenos y las chilenas votamos con una votación abrumadora a favor de un candidato presidencial que estaba por no ir a una asamblea constituyente. Por lo tanto, el génesis de este proceso constituyente fue la violencia. Recordemos de que este acuerdo por la paz que nunca se cumplió, y esta nueva constitución surge a raíz de la violencia, de una violencia tremenda, y se instala y no nos queda, porque vimos una crisis y la vimos muy, muy negra en ese minuto, en el que creíamos que aquí venía prácticamente el descalabro, si es que envergadura. Sí. Y luego de eso, por el rechazo, porque yo quiero construir de lo que tenemos, de reconocer de que estos 30 años de un crecimiento increíble, de no olvidar, porque aquí se ha olvidado de que en este país fuimos capaces de superar el odio, la violencia, frente a algunas cosas nunca más, un país donde fuimos capaces de ponernos de acuerdo, un país en muchas cosas, un país donde fuimos capaces además de superar la pobreza, un país donde hubo crecimiento, donde hubo familias que pudieron comprarse un auto por primera vez, de que sus hijos fueran a la universidad. Ese Chile, Claudia, se olvidó. Te hago un contrapunto. Nadie niega eso. No, ¿ah? sí. Pero a veces se demoniza mucho. No, porque usted se lo niega. No, te digo que el apruebo es como que se va a retroceder. Y ahí es donde se le hace una crítica, sobre todo a tu sector, la falta de conexión que tiene en el momento de leer lo que está pasando a nivel de la ciudadanía. Estábamos tocando recién, por ejemplo, el tema del 10%, que iba a pasar no sé qué cosa en la bolsa, iba a ser un desastre. Ninguno de esos desastres ocurrió. Hay dirigentes y líderes como Pablo Longueira que están a favor del apruebo, porque han encontrado, ¿sabes qué? Parece que hay que leer bien lo que el país quiere y lo que el país necesita como una carta fundamental de la Constitución para los tiempos que se están viviendo hoy. Entonces, ¿por qué hay un discurso de tanta división dentro de tu propio partido? Ya. Y segundo, ¿qué es lo malo que tú le ves al apruebo? O sea, primero desmitificar el que hay un conflicto dentro del partido, dentro de la UDI. Minoritariamente el partido en enero lo que definió fue ir por el rechazo porque no quería partir de cero y de una hoja en blanco que tiene un riesgo brutal. Y eso, quería ustedes leer la realidad, pues precisamente leer la realidad, porque hoy día tenemos un parlamento que basta mirarlo, un parlamento en que no llega a acuerdo, donde la izquierda moderada no existe, el centro desapareció, donde está la lógica de la beligerancia, donde la izquierda, que se supone era la más moderada, es lo más obstruccionista que hay, salvo contadas excepciones, muy contadas excepciones. Entonces, esa lógica hoy día, donde tuvo que vetarse la ley que creaba el servicio especializado, que reemplazaba al Sename, porque lo tenían detenido. Tenían detenida esa ley, pues, Agustín. O sea, a ese nivel hemos llegado con este Parlamento, a detener leyes que gritan salir adelante, detenidas y condicionadas por otras leyes, sin pensar en el bienestar de esos niños que están sufriendo en condiciones en que precisamente tenemos esa ley para mejorarla y que estábamos todos de acuerdo en eso. Entonces, eso precisamente es no leer que en esas circunstancias, donde tú vas a elegir asambleístas o convencionales, mejor dicho, es la misma lógica. En que hay que decirle a la ciudadanía, hay que decirle a la chilena, porque yo creo que aquí hay un engaño súper feo y que no está bien, decirle a la ciudadanía con todas sus letras, si usted cree que esta Constitución la vamos a escribir entre todos, la van a escribir aquellos dirigentes sociales en los cuales yo me miro, me reflejo, destacado, con ideas profundas y con una lectura de lo que Chile necesita,
Eso no es así. Pero eso Esta constitución la va a escribir. No, pues no es un prejuicio. No, porque es la realidad. Hoy día, ¿quiénes van a escribir esta constitución? Aquellos que designen los presidentes de los partidos políticos. Si se van a elegir, Agustín, con la misma lógica, primero, los mismos distritos, por lo tanto, aquel dirigente de la Junta de Vecinos X de una comuna que se levante como convencional, ¿tú crees que va a tener los recursos para levantar esas miles de firmas que requiere y abordar esa gran cantidad de territorio, que es un territorio exactamente igual al que tiene un diputado? Porque convengamos, pues, Agustín, que para ser convencional desde la postura independiente tienes que recurrir a firmas y tienes que tener a una gran... Ya. Por lo tanto, la mayoría en este país te diría que no se reconoce con los partidos políticos, está más bien alejado. Va a haber espacio para esas personas para que, en la realidad, porque en el discurso, obviamente, tú te puedes levantar mañana y vas a decir, yo por mi país, legítimamente, me voy a constituir, voy a despertar ese llamado, voy a acudir al llamado de dibujar esa constitución y escribir esa constitución que nos va a marcar por los próximos 50 años. Agustín, yo te diría, abre los ojos, porque en la realidad, si tú no tienes un partido político que te avale, vas a tener no solo que juntar firmas, sino que te va a ser bien dificultoso, porque yo te conozco, te aprecio y sé lo que eres capaz de hacer, pero esa no es la lógica con la cual hoy día se eligen a los parlamentarios. Basta ver cómo está constituido hoy día el Parlamento. Entonces, primero esa lógica, la lógica de que los independientes tienen muy pocas posibilidades, y dos, ¿quiénes van a ser, pues, Agustín? Son los más conocidos. O sea, si vamos los dos de constituyente, ¿quién tiene más ventaja? Sí, es lógico. Yo fui exparlamentaria, a mí me conocen más que a ti. El conocimiento en esta lógica es súper importante. Entonces van a haber y yo no te digo que sea bueno o malo. Yo lo que digo es que, señor, señora que nos están viendo, esto va a ocurrir. Van a ser exparlamentarios, exalcaldes, exconcejales, exintendentes, gente o hijos de apellidos conocidos. ¿Por qué? Porque la lógica es la misma que los diputados. Entonces hablemos, ¿cómo se eligen los diputados? Aquellos que, aquel de la farándula o aquel que tiene mayor conocimiento, el que corre con ventaja. En mi distrito, una gran diputada a la que le tengo mucho aprecio, Erika Olivera. ¿Corría con ventaja? Obviamente, si fue una deportista destacada y sumamente conocida. Bueno, esa lógica la vas a replicar acá. Entonces, le digo a la gente, esto usted quiere pagar. Primero, no pedirle a tus autoridades que hagan la pega, que representen al pueblo en esas urgencias necesarias que están todas en el Parlamento. Está en el Parlamento la mejora de las pensiones, de la educación, de la salud, la reforma FONASA. Todo hoy día está en el Parlamento para hacer así y ponerse a trabajar. Entonces vas a tener doble parlamento, doble gasto, con la misma lógica de los parlamentos. Entonces tú dices, dice la señora que está mirándonos o el caballero que está mirando en Recoleta, bueno, pero ¿cómo? O sea, a mí lo que me han dicho es que yo voy a escribir esa constitución y yo no tengo ninguna posibilidad. Y el dirigente de una organización, y en eso Pablo tenía razón, dice, saquémosle, a mí me hubiera encantado que eso se hubiera visto con un poco más de detención. Bueno, si esta posible convención, si es que gane el apruebo, queremos que la escriban todos y que goce de la mayor legitimidad. Porque si hay algo que ha sido crítica, con razón, sin razón, no puede compartirlo, no, de que esta Constitución carece de legitimidad, bueno, entonces aprendamos del pasado y suplamos todo lo que puede ser foco de cuestionamiento de la legitimidad de origen de esta Constitución. Entonces, digamos, va a ser representativa y la vamos a escribir todo mirándonos a los ojos y soñando el Chile que queremos. No, porque ese sueño y ese abrazo hoy día se da en el Parlamento, no se da, sino muy por el contrario. Vamos al combo y al pasarnos por arriba de la Constitución y al detener las urgencias que necesitan los chilenos sacar adelante hoy día, no mañana. ¿Y por qué eso va a ocurrir de manera distinta y vamos a cambiar el switch cuando vamos a elegirnos con la misma lógica? Se van a elegir con la misma lógica, la misma forma, el mismo territorio. ¿Y por qué va a cambiar? Dame una razón en la cual alguien podría sostener. No, ahora los del Frente Amplio, los de la Democracia Cristiana, los de la UDI, porque van a ser los mismos partidos los que van a generar. Se van a abrazar, Claudia, se van a mirar y vamos a decir, tú dijiste eso es ingenuo a mi juicio y peligroso para
para provocar estos cambios que de verdad son los que la gente pidió en estas manifestaciones y que por Dios, esa es la deuda que tenemos y juguemos una vez y seamos serios. Pero justamente, tú dijiste que este asunto de la Constitución, del plebiscito de la Constitución, era una consecuencia de la violencia que hubo. Pero no había un caldo de cultivo profundo para que eso ocurriera. Toda la cuestión de lo que pasó en cuanto a la colusión de las farmacias. Todo, pues, bueno, pero entonces no había... Eduardo, la crisis de las instituciones, las fallas de las empresas. Aquí hubo una tormenta perfecta. La iglesia que había sido determinante en algún minuto. Pero, toda Claudia, la iglesia, la Fuerza Armada, Carabineros, las empresas. Ustedes, porque el asunto es que mayormente... Nosotros como, tú me estás diciendo... Ustedes como derecho, ustedes como UDI. Como sector, ¿ya? Sí, o como partido, pero como sector, me imagino. Ese es el asunto. ¿Por qué hay que esperar a un estallido social para darse cuenta que las sentencias que se dieron a estos ejecutivos, que fueron clases de ética, y la colusión de la farmacia y de los pollos y del confort, y de la concentración de riqueza, y de las jubilaciones que son tan paupérrimas, y de las cuentas de luz que suben 9.3% cuando la inflación es 2.5%. Mi pregunta es, ¿cómo no se dieron cuenta? No, si cómo hay una crítica que puedo entenderla, cómo no se previno que existiera colusión. Eso es una cosa, pero lo otro es, si hicieron cargo, bueno, hoy día los delitos de colusión tienen pena de cárcel. Hoy día se hizo cargo el Parlamento, hoy día hay pena de cárcel, hoy día en delitos como el cohecho, que tenía una pena muy baja, hoy día es altísimo, o sea, sí hubo un hacerse cargo, pero hubo una prevención antes. Claro, no, pero si la lógica del mercado, la lógica social de mercado es que precisamente esto no ocurra. Ocurrió y uno dice, ¿y cuál es por qué los chinos se sienten estafados? Uno, que haya ocurrido, pero una vez que haya ocurrido, las penalidades sean o las sanciones sean para la risa. Eso molesta, perturba en circunstancias que una persona, y fue además muy comentado por robarse un CD, estaba preso. Entonces uno dice, no, pues. Ahí me están agrediendo, me están violentando como chileno frente a estas situaciones que son tan graves, no se sancionen ejemplificadoramente. Bueno, y eso ocurre, y por eso yo creo que es una de las causas. Porque la gente... Este malestar que redundó, y a mí me molesta, porque me molesta y me duele que haya redundado en una violencia que no lo justifica de ninguna manera. Las manifestaciones, sí, esa violencia se amparó bajo las polleras, las faldas del reclamo de causas justas. Pero permíteme... Pero llegamos a eso, llegamos a esa violencia. Cuando la gente estaba protestando, decía el pueblo no se va, el pueblo está en la calle pidiendo dignidad. Es decir, era más que un reclamo económico, es pidiendo dignidad, ser tratado con equidad. ¿Qué piensas tú de eso? No, con dignidad, del abuso de que cuando tengas que llamar por teléfono para llamar por teléfono porque te ha fallado un servicio que además no tengas que pagar tú, con una línea 600 y no una 800, cuando tengas que operarte no tengas que esperar años, o que tengas que hacer bingo para poder operarte de una cadera, operarte de una hernia, operarte de algo que es fundamental para tu calidad de vida, incluso para tener o mantenerte con vida. O sea, esos abusos han sido reiterados, sí, pero la política de mercado, han sido enfrentados. Pero la política de mercado oportunamente no han sido enfrentados. Y eso redundó lo que pasó. La política de mercado no lo justifica eso, diciendo que todo tiene que estar en manos privadas y cosas de ese tipo. No lo justifica. Aquí lo que falló... Es decir, que hay una persona que espera años para ser operado. Eso no lo justifica la economía de mercado. ¿Qué tiene que ver eso con el mercado? Ahí lo que tiene que... o sea, en el San José, hospital público, donde va la señora Nancy hace mucho tiempo atrás a operarse de una hernia y le dicen que tiene que operarse en 2 años más, ¿qué tiene que ver el privado ahí? Tiene que ver un Estado mediocre, un Estado que no llega a tiempo, un Estado que no se hace cargo, el Estado que, lo dijimos en el gobierno anterior, bueno, si no puede suplir, entonces que el Estado se haga cargo y pague el Estado a una entidad privada para que pueda oportunamente operar a esa persona. Y eso no ocurrió. Claudia, tengo un contrapunto y quizás quisiera entenderlo más. Bueno, te preguntaba acerca si tú estás a favor del rechazo y argumentas tu visión, y sin embargo, vuelvo a mencionar a Pablo Longueira, está a favor del apruebo,
Y cuando uno te escucha de que uno necesita un partido político si quieren salir nuevas personas, nuevos liderazgos, lo que me hace ruido es que precisamente hoy lo que no quiere la gente es los líderes políticos que hay en el Congreso, en los partidos políticos. Quiere una nueva generación o un nuevo liderazgo. Entonces tú dices, bueno, eso va a ser súper difícil porque los partidos políticos son necesarios y como que se van a tener que resignar frente a ese escenario que van a seguir los mismos de siempre. Porque cualquier otro liderazgo que surja necesita de los partidos políticos. Y ese argumento a mí me parece, por decirlo, muy particular, porque lo que más quiere la gente es que haya otro tipo de liderazgo y otro tipo de parlamentarios, incluso en cantidad de años que han estado en el Parlamento. Lo que quiere es un cambio total de lo que hoy ha visto durante los últimos 25 años. Entonces, cuando tú dices, bueno, el apruebo no va a proveer ese escenario. Agustín, yo tengo una lectura distinta a la tuya. Yo no creo, estos 25 años han sido 25 años, como dije, muchos logros y de mucho progreso y crecimiento. Yo no me estoy refiriendo al tema de logro, me estoy refiriendo a que hoy, por algo hubo un estallido social. Contigo. Yo no creo que la gente lo que quiera es que se vayan todos, sino que hagan la pega. Que me solucionen el problema, que me operen cuando tengan que operarme, que tenga mejores y más dignos sueldos. Por eso la gente quiere un cambio, Claudia. Porque, lógico, porque no han dado el ancho, como ya no hicieron la pega, entonces cuando ya no la hicieron y hay gente que lleva ahí, no sé, 20, 15 o 10 años, quieren un cambio total y para eso están pidiendo un nuevo liderazgo. Agustín, ¿sabes cuánto se renovó el Parlamento con esta última renovación? Porque nos vendieron que el cambio del binominal iba a significar tener un Parlamento más representativo, donde tuviera toda la sensibilidad y pudiéramos en el fondo avanzar desde esa perspectiva. Te diría que el 60% del Parlamento se renovó, o porque no fueron a la reelección o porque perdieron. Mira todo el Frente Amplio, tienes una camada de parlamentarios nuevos, algunos que salieron con 1000 votos. Efectivamente, acuerda este cambio. ¿Dónde está la representatividad? Bueno, ese es otro tema, pero no son los mismos de antes. Po. Si tú me dices, oye, Claudia, son exactamente los mismos parlamentarios, no, mira el Parlamento cómo está constituido. Ahora, si tú me dices, ¿son representativos? No, pues yo saqué votos, hay 2 parlamentarios que tienen bastante, o sea, el parlamentario comunista tiene 2000 votos y yo saqué 20.000. Tú dices, pero bueno, ese es el sistema en el que elegimos y votamos para que nos organizáramos electoralmente. Pero en eso, yendo además, que no quiero dejar pasar lo que habías dicho tú sobre la dignidad. Yo estoy por el rechazo porque para alcanzar esa dignidad que todos añoramos y buscamos, no lo apruebo a través del populismo. No estoy por aprobarlo como método con el populismo en primer lugar. Entonces, ¿el apruebo sería un populismo pero para ti? Pero si le han dicho a la gente, y esa es la expectativa, lo que más me duele y me perturba es después cómo le van a explicar a la gente de que por el hecho de tener una nueva constitución no vas a tener un mejor sueldo, no vas a tener una mejor salud, porque lo que se le pintó a la gente, lo que se le dibujó a la gente es que un cambio de constitución lo que involucra es tener en que ahora los hombres y las mujeres vamos a valer lo mismo o vamos a tener hombres y mujeres los mismos derechos. Bueno, pues si la Constitución, el artículo 1, dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Eso es real? No. ¿Pero tiene algo que ver la Constitución con eso? No, política pública, leyes, fiscalización, pero no va por los preceptos constitucionales. La seguridad social está asegurada en la Constitución y las pensiones son indignas, pues, Agustín. Entonces, le pintaron a la gente que todo iba a cambiar. Claudia, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Tú crees que el apruebo implica populismo? Yo creo que sí. A ver, Pablo Longueira piensa todo lo contrario. Es que yo Entonces no entiendo. ¿Y por qué yo tengo que pensar? Yo no comparto, yo respeto la figura de Pablo Longueira, respeto lo que sostiene Pablo Longueira, pero no lo comparto, Agustín. Y no me perturba, porque yo creo que Pablo espera legítimamente y tiene la confianza de que esa concertación con la cual él llegó a acuerdos, en la cual él fue protagonista para alcanzar harto progreso y desarrollo en este país, para que todo aquello que lo que gozamos hoy día, mi generación, la tuya y la tuya, Ricardo, por cierto, no la de los millennials, pero la nuestra, en la que con harto sacrificio se logró tener lo que hoy día se tiene, se valora aquello. Bueno,
esa clase política o esa disposición y ese ánimo no existe. Claudia. No existe. Entonces, eso es uno. Yo creo que Pablo de verdad, y tiene esa convicción de que hoy día vamos a poder juntarnos y escribir una constitución sin esas mochilas ideológicas y pensando en el país a través de la política del acuerdo. Mira, daría cualquier cosa porque fuera así. Dios quiera que sea así, pero no temo equivocarme diciéndote de que no por la evidencia, no por lo que yo creo, sino por la evidencia. Te pregunto lo de mismo, lo que es hoy el Parlamento. Claudia, te pregunto lo mismo desde otra perspectiva. Si no hay una nueva Constitución, ¿crees que podemos hacer cambios radicales sin una nueva Constitución a través de leyes, a través de esas leyes que necesitan 2/3 para ser cambiadas? ¿Tú crees que sí? O sea, hoy día Ricardo, hoy día todas las reformas que son por las cuales los chilenos y las chilenas se manifestaron están en el Parlamento. ¿Qué es lo que si uno pudiera escalonar qué es lo que más quieren los chilenos? No es que se vayan todos o que aquellos que no hicieron la pega, que por cierto hay muchos que no hicieron la pega, sino que me solucionen lo que necesitamos. Necesitamos sueldos dignos y mejores sueldos, mejorar los sueldos, mejorar las pensiones, mejorar la salud, mejorar la educación. ¿Eso está hoy día en el Parlamento? Sí. ¿Están todos esos proyectos? Sí. Si nos ponemos de acuerdo en reformar eso, desde la diferencia, por cierto, pero con la convicción de que todo aquello hay que mejorarlo, de que no puede estar como está hasta hoy día. Si tenemos esa convicción, sin duda que podemos avanzar. Si se avanzó antes con una concertación y una derecha que estuvieron dispuestas a ponerse de acuerdo. Nos queda casi 2 minutos de programa. No. Sí. Claudia. ¿En qué te ves tú en la política en los próximos años? Ya dijiste que no querías ser nuevamente parlamentaria. No, ¿viste? ¿Qué es lo que fue lo que dije, Agustín? Me dijiste, ¿quieres ser diputada? Sí, diputada, bueno. Pues ahora mejor quieres ser ahora, ya. Ser parlamentaria es distinta a ser diputada. Ok, pero ¿qué te ves? No, mira, hoy día me veo en un rol activo, primero de generar espacio en el que nos pongamos de acuerdo para primero reconocer todo lo que avanzó este país y no avergonzarnos, sino muy por el contrario, enorgullecernos de que hoy día, partiendo de cero, lo que hacemos es desconocer todo lo que construimos juntos y en base a muchos sacrificios, y que las cifras y la evidencia están ahí, a la vista, y más aún mirando un poquito más al lado, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, todos los países de la región. Uno dice, algo lo hemos hecho de bien. Primero, activamente estoy comprometida en decirle a los chilenos y a las chilenas que no tiremos por la borda todo lo que hemos hecho y hemos construido, de que no partamos de cero, de que hay cosas que esta Constitución nos ha permitido desarrollarnos y crecer, primero, y que ese rechazo es frente a la construcción de un país mejor. Quiero construir un país mejor a partir de lo que tengo, rescatar lo bueno, soltar lo malo, no limitarme a lo malo, sino que a partir de lo que tengo, construir algo que mejore la situación de los chilenos y las chilenas. Pregunta breve y con segundo, una respuesta breve. Desde el rol de una mujer que se preocupa de fortalecer los liderazgos de las mujeres, estoy en eso hoy día. En último lugar, creo que estamos llamados hoy día a un desafío súper grande, construir, si es que gana la prueba, de trabajar por una carta fundamental que va a marcarnos por los próximos 50 años. Ahí lo estoy mirando con detención porque creo que hay una responsabilidad. Y ojalá ustedes dos también estén llamados y convocados a participar. Y lo conversarán ustedes si tienen alguna una última opción. Pregunta porque ya estamos terminando. Tú hablaste del poder de la oración. Fuiste criticada un poco por eso, pero ¿cómo tú lo consideras, ese poder de la oración? ¿Cómo lo defines? Porque estabas hablando de política. Hay algo que es objetivo, Ricardo. La oración siempre es buena. Seas musulmán, seas judío, seas cristiano, seas católico. La oración, ¿qué es lo que hace? Es ponerte a disposición de ese ser superior y pedirle para que te incline por hacer mejores obras, para que te incline a ser mejor persona y te proteja. Por lo tanto, siempre la oración es positiva. Incluso para aquellos que son ateos, no perturba ni violenta el que uno ore para hacer algo bueno, algo positivo y que el de arriba te ampare y te proteja. Yo creo que Dios, en un país como este, la marca de Dios es muy fuerte.
O sea, este es un país que se reconoce creyente, ¿ah? Y de cualquier credo. Es un país que se reconoce creyente. Y los credos para mí son súper importantes en la vida personal, y eso no significa que aquel que no cree lo condeno o lo reprocho. Solo le pido a Dios de que lo ilumine para que crea, pero allá cada uno en su libertad, porque si hay algo que importa y que también nos estamos jugando, es la libertad de un país como el que construimos durante estos 30 años y que claramente al partir de cero podemos dar un salto al abismo, que yo al menos no quiero no quiero arriesgarme, muy por el contrario, quiero construir en base sólida, firme, y buscar todo aquello que no está, mejorar, y juntos, como fue ese Chile anterior, que es el que recordamos todos, donde le tocábamos al vecino y le pedíamos, nos da una taza de azúcar, que hoy día, con suerte, llegamos súper apurados a la casa, nos metemos el pijama, nos ponemos a dormir y no queremos saber de nada. Ese Chile, la verdad que no me gusta mucho. Claudio, te agradezco que hayas venido aquí Sin Censura. Esperamos tenerte en un próximo programa. Muchas gracias. Y siga ahí debatiendo a través de las redes sociales. Le mandamos un saludo a toda la gente del norte que está recién incorporándose a esta señal. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao.